Transmite www.estopensamos.com para todo el Ecuador. Señoras y señores, nos es muy grato entrevistar al doctor Raúl Ramírez. Con él estamos aquí a través del vía Zoom para poder referirnos a la gestión que llevan adelante diversos grupos, entre ellos el del doctor Ramírez, sobre la defensa de la vida del ser humano desde la concepción. Ya hoy día se anunció en una marcha que hay una disposición del Ministerio de Salud que dice que el aborto se puede practicar hasta los 9 meses de embarazo de la madre. Doctor Ramírez, gracias por aceptar esta invitación, este diálogo. Adelante, por favor, muy buenas noches. Bueno, sí, buenas noches, mi querido amigo. A ver, empecemos. Yo no soy doctor, pero voy a hacer la explicación que me está en este momento comentando. Yo quiero que la ciudadanía toda tenga muy claro, profundamente y bastante claro lo que la ley hizo, lo que la Constitución hizo al sentenciar la inconstitucionalidad del artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal, no es sino una sentencia de la Corte Constitucional. Pero eso no es una ley todavía. No es una ley. Empezando por la cantidad de vicios que ha generado esa actitud irresponsable de la Corte, por no decir otra cosa, porque ahí ha habido, entre tantos vicios respecto del tema, es la arrogación de funciones. El primer poder del Estado es el poder legislativo, que es al poder legislativo a quien le corresponde la labor de legislar y de fiscalizar. Eso lo dice el ordenamiento jurídico o el ordenamiento administrativo o el ordenamiento en general, el organigrama, como se lo quiera llamar, de lo que le compete a cada función y a cada poder del Estado. Hay por naturaleza propia, por temas de total democracia, tiene que existir, para que exista este principio de la democracia, tiene que existir la separación de poderes, ¿no es verdad? Sabemos que los tres poderes de nuestra nación, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Es decir, bajo esta premisa no debe la Corte Constitucional arrogarse funciones que no le competen. Es como que un legislador pretenda juzgar a un procesado, que es lo que le compete hacer a un juez. ¿No, verdad? No puede ni debe un asambleísta, en este caso un legislador, arrogarse funciones que no le competen. Entonces, dejando claro el tema de que empezó por ahí mal la Corte Constitucional, no es competencia de la Corte el legislar. Definitivamente no. Número uno. Número dos, lo que la Corte ha hecho, repito, es manosear, a mi criterio, ese artículo 150 bajo el siguiente argumento. El artículo 150 dice, si mal no recuerdo, que el Estado garantiza, el Estado no es punible el aborto, cuando una mujer es violada y sale embarazada. O sea, no hay penalización porque ese artículo le da la facultad a esa mujer para que aborte a su hijo, ¿no es verdad? Entonces, muy hábilmente, esta Corte Constitucional, compuesta e integrada por 9 jueces, de los cuales 7 votaron en favor del derramamiento de sangre en el Ecuador,
porque el aborto no es sino un nefasto y tenebroso crimen a través del cual se salpica de sangre a las familias ecuatorianas y al país entero. Entonces, sentencia a la Corte, y aquí viene el proceso, y ya lo voy a determinar definitivamente al final, porque yo sostengo que todavía eso no es una ley. Y es muy sencillo. Para quienes entendemos de constitucionalidad o de constitucionalismo, sabemos lo que encierra este mamotreto de sentencia emitido por la Corte Constitucional. Cuando sentenció la Corte, lo que hizo fue trasladarle esa sentencia al defensor del pueblo, para que el defensor del pueblo, en un plazo de 2 meses, presente un proyecto a la Asamblea para que la Asamblea vote lo que la Corte había sentenciado. Es decir, ¿en qué país o en qué instancia de los poderes de nuestra nación se puede entender siquiera que la Corte Constitucional le ordene al legislativo que apruebe una ley que ellos han sentenciado? Repito, lo que hizo la Corte Constitucional fue entregarle el fallo al defensor del pueblo, dándole 2 meses de plazo para que mediante un proyecto lo presente a la Asamblea, a la actual Asamblea, para que ellos decidan sobre ese proyecto. Perdón, me equivoqué, no es para que ellos decidan, sino para que ellos ratifiquen lo que ellos habían sentenciado. En total democracia y en total procedimiento legislativo y jurídico, el tema era de que de pronto, y estas personas, estos 7 jueces abortistas de la Corte Constitucional fallaron la sentencia despenalizando el aborto, por lo menos decentemente le hubieran dicho al defensor del pueblo: elabora el proyecto, entrega y vea a la Asamblea, es lo que decide. Pero repito, le da órdenes la Corte Constitucional a la Asamblea a través del defensor del pueblo. Y no solo eso, sino que le da un plazo de 6 meses para que en 6 meses ellos aprueben esa bendita sentencia. Y con un antecedente, que aparte de que le da 6 meses, le dice: trimestralmente te voy a controlar, te voy a hacer un seguimiento para ver cómo van los avances de tu intervención en la Asamblea Nacional. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa para que más o menos la gente que nos escucha entienda cómo es que está marchando el país en ese sentido? Cuando la Corte Constitucional le envía la sentencia al defensor del pueblo, ¿qué pasa en esa instancia? ¿Qué sucedió? Que el defensor del pueblo incluso acaba de ser ratificada su prisión preventiva porque está siendo procesado por abuso sexual. Que el abuso sexual, a mi entender, y de muchas personas, no es sino un paso a la violación. No es sino un paso a la violación. Entonces, miren ustedes, la Corte Constitucional le entrega un proyecto despenalizando el aborto para que cualquier mujer que sea violada tenga la facultad de hacerse un aborto. Violada. Estamos hablando de violación. Y el personaje a quien le entrega la Corte es precisamente este abogado Carrión, que repito, está detenido, está siendo procesado penalmente por el delito, la comisión del delito de abuso sexual. Bien, la defensora del pueblo subrogante, la doctora Zaida Rovira, de una manera, no puedo calificarla porque por el hecho mismo de ser mujer tengo que respetarla. Yo todo el mundo respeto. Pero ella tiene un plan de socialización del tema. Según ella le dice al país: vamos a socializar el tema del proyecto, de este proyecto que la Corte Constitucional, supuesta democracia,
todo el país, a través de sus representantes, de sus organismos, colegiados, ONG, qué sé yo, den sus opiniones. Pero ahí está el detalle, mi querido Pepito. Lo que la señora Rovira ha hecho es haber socializado entre ellos. O sea, como cuando tú vas a un club de amigos y te tomas un trago, pasas una noche alegre, pasas un rato agradable con tus amigos, eso es lo que ella ha hecho. Reunió a todas sus amistades feministas, los feministas, los LGBTI, los abortistas, qué sé yo, para que ella incluso, lo escuché yo lo escuché y tengo la evidencia, cuando ella vino supuestamente socializar el tema acá en Guayaquil, lo hizo en el auditorium del Consejo Provincial y dijo ella, hemos triunfado. En materia jurídica y en materia legislativa, más que nada en materia jurídica, existe una figura que se llama el prevaricato. Si cualquier entendido en la materia lo escucha o lo hubiera escuchado, automáticamente esta señora está prevaricando, porque no tenía ella por qué decir en ese grupo de personas que hemos triunfado. Además, Pepito, que a mí no me daban entrar. Ahí entraba a esa reunión de supuesta socialización las personas que ellas tenían previamente establecidas en una lista. Sus partidarios, sus partidarios. Por supuesto, sus amigos. O más bien dicho, sus amigotes. Entonces yo tuve que pararme y exigir que me dejen entrar. Entré, pero no me dieron en ningún momento el uso de la palabra. ¿Qué pasa ahora? Ya tenía plazo la defensora. Hay un ruido que no puedo, ¿puedes, por favor? No, continúa, ya. Si mal no recuerdo, la Corte Constitucional le dio a la defensora del pueblo hasta el 29 de junio, si mal no recuerdo, para que presente el proyecto. Hábilmente, la defensora del pueblo lo presentó como 4 o 5 días antes. Ya está en manos de la Asamblea hace más de un mes el proyecto, pero mira tú la coincidencia. El día de ayer la recibió la Comisión de Justicia a esta señora, a la subrogante, la señora Zaida Rovira, porque presenta el proyecto, la recibe para, bueno, son trámites, bueno, yo como es legislador, yo lo entiendo, son trámites que tienen que entregar a las comisiones respectivas para que a su vez la comisión respectiva elabore los informes y lo presente a la presidenta de la Asamblea en este caso, y la presidenta de la Asamblea disponga una sesión para primer debate y luego el segundo y definitivo debate. Pero ayer, de una manera que yo de verdad, yo no entiendo, mi querido Pepito, no entiendo lo que está pasando en el Ecuador ahorita. Pero antes de decirlo, quiero expresarte que el día que estuve yo ahí en el Consejo Provincial, en esa supuesta reunión de socialización del proyecto por parte de la doctora Zaida Rovira, escuché a una activista LGBTI o abortista decir lo siguiente, que el niño no tiene vida cuando está dentro del vientre materno, que el niño tiene vida única y exclusivamente cuando nace. Yo nunca en mi vida había escuchado tamaña torpeza, tamaña perversidad, tamaña estupidez, tamaña... Es que es aberrante, son aberrantes los conceptos o los criterios de esta gente. ¿Cómo es posible que diga una mujer que el niño recién tiene vida cuando nace? Es algo espantoso. Bien, entonces en la sesión de ayer, que fue recibida la defensora del pueblo subrogante por la Comisión de Justicia, se evidenció con absoluta claridad cuál es el contenido de este proyecto de ley. Y voy a decir algo que solamente voy a hacer muy corto en esta parte, porque yo puedo extenderme siquiera 4 horas para explicarlo técnica y jurídicamente y constitucionalmente el tema. Pero lo quiero reducir en honor al tiempo y porque
No es necesario explicarlo de tan larga manera. Y es que además el son es limitado, mi estimado doctor. Correcto, correcto. Mira, Pepito, lo que está pasando. La temporalidad, que ellos determinan la temporalidad dentro del proyecto, no es sino un ingrediente más de la criminalidad con lo que conlleva esta ley. ¿Y por qué lo digo? Porque el proyecto que está analizando ahora la Asamblea, presentado, repito, por la defensora del pueblo, una mujer puede abortar el mismo día que va a parir, un día antes o cualquier día que ella se le antoje parir. Cumplidos los 9 meses, puede abortar, dice Sí, señor. el conocimiento del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Sí, parecería mentira lo que estoy diciendo, de verdad. Y yo le ruego a Dios que ojalá yo no esté diciendo la verdad, ojalá, pero esa es la gran verdad. No existe la aplicabilidad de la temporalidad. Ese es un tema. El otro tema para nuestros doctores aquí en el Ecuador, no existe la aplicabilidad de la objeción de conciencia. Es decir, si tú eres médico y trabajas para el Estado en un hospital público, llega una mujer y te dice, doctor, quiero abortar a mi hijo. Y tú le vas a preguntar como médico, ¿y por qué? Y ella te va a decir, porque fui violada. Pero tú no puedes preguntarle cómo fue la violación, quién te violó, anda, pon una denuncia, nada de esas cosas. Simplemente tienes que creer en la palabra de esa señora y tú proceder en contra de tus principios a asesinar a ese niño dentro del vientre materno. Eso se llama no respetar la objeción de conciencia, porque en este caso el Estado le ordena a ese médico que mate a ese niño. Es decir, es que es tenebroso, es algo espantoso, algo que yo no veo de verdad, no he visto cosas más espantosas, más horrorosas, más aberrantes que este tema de esta bendita sentencia que la empezó, repito, de una manera tramposa, de una manera perversa, de una manera inmoral la Corte Constitucional. Entonces, estamos trabajando los Provida en mi grupo, que yo soy el mentor del Consejo Nacional Provida de Niños y Adolescentes, donde mis dos niñas son la directora nacional y la subdirectora nacional. Estamos elaborando, mi querido Pepito, una agenda importantísima para nosotros salir con los niños, de acuerdo a la Constitución, a pedirle a los asambleístas, a pedirle al presidente de la República, a pedirle a todo el mundo que por favor nos opongamos a que esta ley surta efecto la ley, porque el momento, y para los que no saben de los trámites legislativos, toda vez que la Asamblea Nacional defina la situación en segundo y definitivo debate, y vamos a suponer que apruebe lo que le ordenó la Corte Constitucional, todavía habría un paso que es ir a mano del Ejecutivo, porque el presidente de la República es un colegislador. Y una vez que la Asamblea le entregue el proyecto ya, vamos a suponer, aprobado, el presidente de la República tiene dos caminos, o la aprueba o la veta. Y el veto tiene dos aristas, o es total o es parcial, ¿no, verdad? Entonces, yo confío, además, en Guillermo Lasso, confío en él. Él es un hombre católico, él es un cristiano por convicción, él sabe profundamente lo que está en medio de todo esto. Y dejando de lado incluso, con todo respeto, el tema religioso, en materia legal y constitucional, eso es una barbaridad, es un atropello. O sea, es como yo pongo el siguiente ejemplo, cuando le doy charlas a los niños, a los jóvenes y a los adultos. La mujer dice, es que me violaron y yo tengo el derecho de abortarlo porque es un hijo no deseado. Mucha atención con lo que te voy a comentar. Es un hijo no deseado, ¿no, verdad? Por eso yo he tomado la decisión de abortarlo, de matarlo. Matarlo, porque eso es matarlo.
¿Qué sucede, mi querido José, cuando en un hogar disfuncional, por lo general, los niños son objeto del maltrato de sus padres? ¿Qué sucede? Que a ese niño los padres se le han convertido en sus tutores o sus padres no deseados, porque la Constitución, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, por sí, por mandato y por norma básica, protege el derecho de los niños. Y aún siendo padre, el sujeto no puede maltratar a su hijo, pues. Así sea su hijo, él no puede vulnerar sus derechos. Entonces aquí viene mi teoría. Si las madres que son violadas, ellas lo quieren abortar porque es un hijo no deseado, ¿por qué entonces un niño que tiene un padre no deseado, por qué no tiene también el mismo derecho de matarlo? Mi querido José. Así es. ¿Ya? Entonces, ¿No cree que es lo mismo? ¿No cree que es lo mismo? Es lo mismo. Yo soy niño, a mí me maltrata mi padre, o me maltratan mis padres, entonces automáticamente se convierten en padres no deseados. Y como me están maltratando y están vulnerando mis derechos, yo asumo mi derecho de matarlo. Sencillo. Esa es, en definitiva, y así muy resumido, lo que te puedo expresar respecto de este tema pero tan fatal. Te digo, esto parece que es una historia de terror, lo que estamos viviendo aquí los ecuatorianos. Y otra cosa, mira tú, en Argentina, que es un país eminente, fue un país eminentemente abortista hasta hace poco. Ya los argentinos por fin abrieron los ojos y se dieron cuenta lo que significa el aborto. Brasil está haciendo, entiendo que Brasil, aunque ahí nace el Pacto de Río, ¿no es verdad? Ahí es un país por naturaleza abortista, y México ni se diga. Pero lo que trato de decir es alertar a la ciudadanía para que, por favor, se inmiscuyan más, se preocupen más por temas como estos, que está definitivamente destruyendo a la familia ecuatoriana. Hay muchos abortos por día. El tema no es matar, porque, por ejemplo, en ese proyecto que está ahorita en la Asamblea, hablan de todo, menos el violador. Hablan de todo, menos el violador. Es decir, el crimen que comete el violador al violar a las mujeres, lo tiene que pagar el más inocente, el más desprotegido, el niño. Pagarlo, claro, es decir, es un doble crimen. Y otra cosa, yo tengo estadísticas y datos científicos donde está demostrado, mi querido Pepito, que el trauma que sufre la madre, sea que lo haya hecho con su consentimiento el momento de abortar a su hijo, las secuelas que le quedan a esa mujer son graves, son graves. Es decir, ahí ya no sería el producto de una violación solamente la madre, sino además el hijo que ya lo asesinaron, ya lo mataron. Entonces, yo pienso que también aquí mucho tiene que ver la parte de educación en el Ecuador. Tienes que educar, tienes que conocer, la gente tiene que saber. Los ecuatorianos tenemos que educarnos y tenemos que saber por qué, cómo y de qué manera estamos viviendo en este país. ¿Cuáles son las leyes que nos controlan, que nos marcan un norte de vida? No lo sabemos. Y te digo esto por algo que se me estaba pasando por alto. Sí, ¿de qué se trata? Sí, la Corte Constitucional, no con todos esos mismos jueces de ahora, a raíz de que Lenín Moreno se posicionó como presidente de la República, sancionó lo siguiente: basado en el capítulo de la salud sexual y reproductiva de una ley que fue reformada por el suscrito por quien te habla, por este servidor, en mi primer periodo legislativo, en mi primera diputación, de la siguiente manera. Ellos dicen que los adolescentes tienen derecho a decidir sobre su salud sexual y reproductiva, ¿no es verdad? Pero ahí la perversidad que los acostumbra, como se maneja esta gente, es la siguiente. Ellos dicen, repito, que los adolescentes tienen el derecho de decidir sobre su salud sexual y reproductiva, pero ellos ponen como adolescente a un niño de 12 años. Es decir,
Un niño, una niña de 12 años, imagínate tú, puede decidir sobre su salud sexual y reproductiva. Es decir, cualquier ciudadano va con su hija, va conduciendo su vehículo, pasa coincidentalmente por un motel y ve bajar a su hija de 12 años con una pareja. El padre se baja y le dice a la hija, ¿y tú qué haces aquí? Y la hija le responde, tranquilo papá, que yo decido sobre mi salud sexual y reproductiva. Otra cosa que puede suceder es, el padre llega a la casa, entra al dormitorio de la hijita de 12 años y le ve en la mochila una docena de condones. El padre la llama y le dice, ¿tú qué haces con esto? Y la hijita le dice, un ratito, padre, yo decido sobre mi salud sexual y reproductiva. Y créeme, eso está pasando en este país. Esa es una ley que tiene vigencia ya, te repito, hice el análisis, el antecedente, a raíz de medio año posterior a la posición presidencial de Lenín Moreno. Y mira tú, nadie dice nada. Es decir, tú puedes creer que una niña o un niño de 12 años, en el caso de las niñas, que ni siquiera supongo que por promedio a los 12 años en nuestro país, quizás en otros sí, pero en este no es a los 12 años que la mujer transforma su vida a través de la etapa de su menstruación. Y todos sabemos que luego de la menstruación que ya una mujer puede ya concebir, ¿no es verdad? Y están en plena etapa de adolescencia, pues debería ser mínimo hasta los 18 años. No, eso no es adolescencia, Pepito, eso se llama pubertad. Pubertad. A los 12 años el niño es un puber, pero sostienen esta gente que el puber es un adolescente y no es verdad. No es verdad. La adolescencia empieza en qué edad, ¿a qué edad empieza la adolescencia? La adolescencia, de lo que yo conozco, de la información que yo tengo, se estima que la adolescencia arranca aproximadamente entre los 14 años hasta los 17 18. Años. No, 17. A los 18 años ya entra el individuo, entra para pasar a ser un adulto, ¿no, verdad? Adulto. A los 21 años, de acuerdo a nuestro organigrama, ya es un mayor de edad. Ya. Pero te estaba diciendo que yo conozco casos de niñas de 13 años y hasta de 14 que todavía no menstruan. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con esa ley? Que tú le das una carta abierta, sin control, sin límite, para que las hijas de cualquier familia, desde los 12 años, puedan tener vida sexual, viva la fiesta, ¿no es verdad? Entonces, eso de allí, ya te digo, es tenebroso. No entiendo de verdad, no entiendo en el fondo. Doctor Ramírez, y con la pedofilia que se quiere también legislar, se autoriza al adulto para que si quiere tenga sexo con niños. Claro, y no solo eso, mi querido Pepito, están atrás esta gente también del transexualismo. O sea, mira, yo vi el otro día un video. ¿Qué es eso? Hace poco vi un video de no en este país, era en Estados Unidos, una señora que entra con el esposo a una biblioteca, ¿no es verdad? Y había un stand pequeño, más o menos, dito 1,20 m, 25 de alto, por 1 metro y tanto de ancho, donde habían libros para niños. Si yo no veo el video, bueno, yo he visto horrores, pero si alguien no ve el video, es cosa de no creerlo. Ella habla, se acerca y comienza a sacar, habían allí no menos de 50 libros, 60 libros. Todos, por ejemplo, en la pasta del libro, decía, el hogar perfecto, los papás, 2 hombres besándose con el hijito entre comillas en los brazos, o 2 mamás besándose con el niñito en los brazos, o un niño vestido de mujeres, o una niña vestida de hombre. Es decir, con este proyecto que quieren también aprobar de la libertad del transexualismo, te puede decir tu hijo a los 10 años, te puede decir, tú lo vas a ver vestido de mujeres, de mujercita, y tú le vas a decir, oye, ¿por qué te viste de mujeres? Porque él te va a responder entonces, yo soy una mujer en el cuerpo de un hombre.
Y si tú no le permites que se vista de mujer, él va a llamar a la policía y te va a meter preso. Porque tú le estás supuestamente vulnerando su derecho. No, esto es tremendo, esto es algo espantoso, ¿no es verdad? Entonces hay que trabajar duro en esto, mi querido José. Hay que, como digo yo, mojarse el poncho. Hay que dejar de lado ciertas actitudes, ciertas conductas que no, si seguimos de la manera que estamos siguiendo, vamos a seguir perdiendo terreno y se va a imponer siempre el tema de los que manejan el área pro muerte. Otra cosa que quiero decir también, que quiero decirlo porque... ¿Cómo lo, doctor? Todavía no, el Zoom no nos corta. Ya, es el tema de que hay infiltrados dentro de los grupos pro vida, gente que no es deseable, que está aprovechándose para sacar réditos y beneficios propios, y eso en algún momento yo lo voy a hacer público, lo voy a denunciar. Yo no puedo permitir, como líder pro vida, yo no puedo permitir, no sé, que haya gente tan insensata y tan sinvergüenza y tan miserable que utilizando una causa como esta quieran aprovecharse, pintarse una imagen de provida, de gente buena, cuando en el fondo son peores que los demonios. Entonces, eso, mi querido José, yo te agradezco por la oportunidad que me estás dando en esta entrevista. Quiero enviarle un mensaje a quienes nos escuchan. El día sábado 4 de septiembre, a las 5 de la tarde, vamos a dar una charla a la cual está también invitado, por supuesto, con algunas ponencias. A mí me corresponde dar la charla sobre este tema constitucional. Quiero invitar, eso es gratis, ¿En dónde va a ser? En la iglesia coreana que está en Bernaza Norte, detrás del Hotel Sonet. El sábado 4 de septiembre a las 5 de la tarde. Van a ver gente muy importante que cada quien va a explicar muchos temas importantísimos. Espero que haya asistencia, que la gente vaya, a los papás. Estoy haciendo una invitación a los papás para que vayan y se enteren de cosas que seguramente no las conocen y que son muy importantes en este sentido, mi querido José. Bien, mi estimado doctor Raúl Ramírez, muchas gracias. Ha sido sin duda una charla muy, muy clara, sencilla, explicativa sobre las maldades que a través de la ley, instituciones que deben defender la vida, están atentando contra el no nacido, que ha sido concebido en el vientre de la madre y que se proclama y se sabe y se entiende que la vida empieza desde la concepción. Mi estimado doctor, le agradecemos mucho su gentileza. Transmitió www.estopensamos.com para todo el Ecuador. Vía Zoom nos hemos conectado con el doctor Raúl Ramírez para analizar el tema de la vida desde la concepción. Muchas gracias, doctor. Listo, gracias a ti, Pepito. Un fuerte abrazo y éxito en tu profesión, mi querido Pepito. ¿Eh? Bueno, y dígale a su querida hija que ella la declaramos asesora de este trabajo, porque realmente estamos aquí aprendiendo. Bueno, déjame decirte también que a partir de este momento le doy permiso para el momento que quieras entrevistarla a las órdenes.